Bueno, muy bien, seguimos conversando en este segundo masterclass, hoy 25, bueno, el último sábado de abril. Este mismo espacio se abre el último sábado de mayo, 2 de la tarde hora de Colombia. Y aparte de un tema específico que se tome, que hoy fueron los errores que usualmente se presentan en el inicio de la investigación o en general en las investigaciones, se muestran también avances o detalles del ecosistema. Este es un ecosistema porque cambia y fluye y se mueve. Entonces aquí tenemos en el ecosistema todos los pasos de investigación y de lo más relevante que voy a conversar en este momento es los constructos, el constructor de instrumentos. Claro, esto viene desde unos cimientos de la investigación y aquí tenemos unos, estos que están en azul, es la parte de algunos videos que hablan conceptos sobre cada uno de ellos. Ahora, si yo tengo dudas de mí, de cuál es la técnica mía o a usar, pues aquí está el diseño metodológico. Este sería el que nos puede responder ese tipo de situaciones. Si tengo dudas sobre la estrategia de muestreo, si es un diseño a conveniencia o polietápico, pues aquí está la estrategia de muestreo. Tamaños de muestra, me acuerda de las fórmulas o también me dice ya la potencia que puedo buscar, etcétera, etcétera. Para uno de los interrogantes de la sesión, pues me acordé aquí de datos de panel. Entonces, creo que este sería el que nos puede ayudar. Yo le voy a dar el clic a ese agente, diseño metodológico, y le voy a consultar algo así. Vamos a preguntar en qué casos es recomendado utilizar la técnica de datos de panel. ¿Cómo? Voy a ponerle algo más para que nos quede más, aprendamos algo más. Diferenciala con, voy a ponerle así, modelos jerárquicos. Ahora, la sugerencia es clara que para cada uno de nosotros y los que estamos acá en este momento y tengan esta situación, hay que darle mayor contexto, saber, seguramente me va a preguntar también, bueno, pero a ver, dígame su pregunta de investigación, ¿cuál es? Dígame sus variables, ¿cómo es eso? Entonces hay que darle todo ese tipo de información. Entonces, voy a darle hasta aquí nomás el ejemplo, pero insisto, esto es solamente para aclarar los conceptos, pero nosotros debemos de decirle, mi pregunta de investigación es esta, mi objetivo es este, lo que se ha avanzado o definido, es decir, si tuviéramos ya un documento propuesta, se lo montamos completico, no hay problema. Y ahí nos va a decir, bueno, datos de panel es esto y esto, pero no aplica aquí por esto y por esto, por lo demás allá. Aquí únicamente nos va a dar una diferencia o recomendar, como dice la pregunta, pero es para mostrarles que los agentes nos responden todo. Dice, pero antes de darte una respuesta metodológicamente defendible, como es el estilo de CIEM, necesito ubicar tu caso, exactamente lo que yo le acabo de expresar. Respóndeme esto, aunque sea de forma preliminar. ¿Cuál es tu área de aplicación, etcétera, etcétera? Esto no lo hacen los otros agentes genéricos, sino el de CIEM porque está construido por bloques. Aquí dice bloque 1 y luego en otros bloques. Esa es la diferencia de los genéricos. Entonces, voy a contestarlo empíricamente aquí, no, tal vez arbitrario, sí, bueno, medio mezcladito, para que observemos el flujo de la gente, más no por otra cosa. Sin embargo, aquí nos dice, mientras tanto, te doy una explicación conceptual. Y aquí nos dice cuándo usar el uno o el otro. José Alfredo me preguntaba, estoy leyendo sobre el tema. Definitivamente los textos y esos son útiles, muy buenos. Pero aquí tienes otra alternativa de buscar cómo lo diferencias, cómo sería la data para llenar todo eso. Pero recuerden lo que vimos en la parte inicial. No es la técnica la que manda,
No. Es mirar nosotros cómo tengo los datos. Y si los datos se me acomodan, pero no es acomodar per se, sino porque así viene la pregunta, así vino el diseño, pues entonces sí le digo que es datos de panel. Pero no es a forzarla, no es forzarla como, yo me voy a meter con datos de panel porque sí, porque me dijeron, no, es el proceso, es mirar que primero es la pregunta, los objetivos, etcétera. Eso me va guiando. Por eso me hizo esos interrogantes primero. Entonces, aquí sí me da, ilustra sobre dónde lo aplico, cómo lo haríamos, la diferencia con modelos jerárquicos, etcétera. Aquí tenemos definitivamente un gran paso. Ahora, para ver más, le copio lo que él me está pidiendo y lo vamos a acomodar de manera rápida, no certera del todo, pero sí me puede ayudar José Alfredo. Lo ponemos en educación, perdón, economía. José Alfredo, ¿en cuál lo ponemos? Hola, profe. Desarrollo agrícola, sector agrícola. Bueno, ya me estaba olvidando, ¿vio? Ahí está, sector agrícola. Bueno, y así por el estilo, bueno, aquí sí estamos hablando de doctorado. Entonces, uno le tiene que dar respuesta a lo que obviamente, bueno, hemos aplicado también. ¿Sí? La pregunta de investigación, aquí pues habría que ir y redactarla, o tú la tienes, ¿no? Vamos a suponer aquí las variables son continuas y categóricas, vamos a dejarla así, para abreviar y observar lo que algo nos va a decir. Dice, bueno, nos faltan cosas, pero puedo avanzar en este pedacito. Número de grupos, vamos a hablar de empresas, países no tenemos, bueno, empresas y personas. Vamos a movernos de esta manera que están observando. Ahora, nosotros no tenemos años, meses, o sí, pues varias mediciones. No creo. No me acuerdo. José Alfredo, ¿tenemos varias mediciones o no? Profe, eso es lo que estoy tratando de definir. No hay que tratar. Aquí hay un momento de definir es, tú en tu diseño, en tu pregunta de investigación, tienes pensado que vas a medir varios momentos en el tiempo o quieres investigar si hay cambios en estas variables cuantis que has definido arriba a través del tiempo, quieres analizar por meses, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos tratando de dilucidar, de no forzar la técnica, sino lo que ya tú tengas en la investigación. Tú dices, yo voy a hacer una medición, voy a hacer 2, o voy a hacer 3, entonces ya ahí puedo decir aquí, tengo 3 mediciones, tengo 2, tengo 4, en la propuesta que estás, y ya está avanzada, ¿no? Entonces, aclaremos. En tu propuesta has dicho que vas a hacer varias mediciones, ¿o no? Sí, señor, 2 mediciones. 2 mediciones, bueno, 2 mediciones. Vamos a ver, porque esto es lo que él nos va a decir, claro, estoy haciendo modo ejemplo, pero tú le aclararás de mejor manera en su momento. Y la idea aquí, va a ser explicar, para decir, creo que no necesitamos, tal vez comparar, cuál es la que más te sirve de esas expresiones, aparentemente, de la que ya tienes dicha en tu trabajo. Comparar. Entonces, vamos a borrar esto. Insisto, esto es empírico, es muy incipiente. Vamos a darle solo para que observen el manejo de estas herramientas. Entonces, con esa estructura no hablaría primero de datos de panel en sentido econométrico clásico, sino en un diseño longitudinal comparativo de 2 mediciones. Claro, porque tenemos 2 mediciones nomás, casi que sería ni siquiera medidas repetidas. En fin, entonces mire que aquí el agente ya estaría descartando datos de panel, pero no es el agente, es la teoría misma. Entonces, ya nos dice, doctor aplicado, nos va a dar recomendación, un modelo longitudinal, medidas repetidas, no necesariamente panel, etcétera, etcétera. Y con esto, cuando tú le des el documento a este agente, que tú tienes acceso al ecosistema, te va a orientar de mejor manera y te va a decir, hombre, usted tiene en mente, probablemente no nos case.
Bien, así muy someramente. Ahora, Muy bien, profe, me queda muy claro. Muchas gracias. con mucho gusto, y es lo que hay que aprovechar acá. Bueno, entonces, eso era lo que estábamos analizando precisamente en este esquema. ¿Qué podíamos hablar de otros? En el tema, en el mismo diseño metodológico puede ser, surgió, volvamos a darle ahí, aunque lo pude haber hecho en el que teníamos ahora, surgió el tema de el por qué, eh, digamos que devuelven o rechazan algunos artículos, pero se habló específicamente de que había un tema de constructos y habló un tema de que la discusión no casaba con el marco teórico. Eso lo puedo sondear aquí, que no tengo todos los elementos, pero también pudiésemos venir a el tema de la validación, y aquí tenemos este otro, bueno, la fase 1, ya dijimos, la fase 1 nos analiza hasta el tamaño de muestra, etcétera, y aquí tenemos la parte de validación y salud del dato, y viene qué pasa con la validación de instrumentos. Esto ya sí es tema del curso. El curso, en el chat está uno de los enlaces, que es este que vamos a empezar de hoy en 8, está este enlace, y estamos también, ¿por qué no?, los que se vayan a escribir, ya hay muchos de acá en él y muchas otras personas. Pero bien, ¿qué pasa entonces aquí? La validación de instrumentos. Porque el tema que me están hablando, lo plantearon, es que se devuelve mucho por temas de no buena construcción de los instrumentos, aparentemente. Pero también estaba el tema de que era más bien que no hilaba entre la discusión y el marco teórico. Eso ya es otra cosa. Puede ser que el instrumento se haya estado bien, pero es en la redacción cómo construimos el instrumento, cómo se construyó, con qué bases o qué teoría la sustenta. Y eso mismo expresarlo o abordarlo en la discusión. Los autores que nos llevaron a construir ese instrumento, que tienen unas referencias, volverlas a mencionar, pero ya en el sentido de los resultados que encontramos en la discusión. Eso, ahí es donde probablemente se dé la situación. Entonces, si bien pude irme para el primero como si no tuviera idea, creo que ahora uno de estos agentes puede darme más pistas. Voy a abrir este de validación de instrumentos. Aquí miren que hay otro traductor psicométrico. Este es el del análisis exploratorio de datos, donde entro y ya miraría cuando tenga numeritos. Pero voy a hacerle la pregunta por aquí. Abrir mentor de validación de instrumentos. Entonces, este puede ser el que me dé la pista más ahora. Entonces voy a mencionar, no tengo la claridad total de la pregunta, pero sí voy a mirar algo así. También pude haberlo, cuando ya pasó el problema, o sea, ya me lo devolvieron, ya este punto no sería. Esto es prevención. Aquí donde estoy yo ahora es prevención. Si ya pasó la devolución, ya debería de ir a la fase 4, que es el tema de revisión crítica, que es ya el tema de artículos, y allá ya le va a mejorar, si se puede, claro está que sí, ese problema de la redacción. Entonces hay varios aspectos. En este caso sería más bien plantear cómo construir un instrumento que tenga un soporte académico, puede ser académico, fiable, y que pase pase una revisión de pares, entendiendo
que es un proceso que debe estar alineado con la discusión. Claro, aquí me tendrá que preguntar, bueno, ¿y qué tema va a hablar usted, pues, cierto? Porque aquí le tendríamos que decir qué tema es, para que él busque cuáles serían las posibles dimensiones y cómo nos ayuda. Vamos a decirle, bueno, me fue lente, le iba a preguntar para un tema específico cuáles pudieran ser las dimensiones que él me aclare. Dice, lo que planteas es correcto, un instrumento no se construye aislado, sino que debe estar articulado con la discusión teórica, el problema de investigación y la evidencia empírica. Si no, los pares lo detectan inmediatamente, es lo que nos había dicho Sonia. Voy a ser directo. La mayoría de instrumentos fallan en revisión por debilidad conceptual o mala medición, no por el modelo estadístico. Miren los errores que, mejor, cuando hablamos empezando esta charla, se dijo, el problema no es de la estadística, es de los errores previos. Entonces, aquí ya se dice, el problema es lo mismo, no por el modelo estadístico, que sea datos de panel, que sea covarianza, ese es sí, otra consecuencia, digamos. Pero aquí está el problema, el tema de los instrumentos también. Aquí dice, te explico cómo construirlo de forma defendible bajo estándares CNIA. Son bajo estándares de la academia. Constructo, ¿qué estás midiendo exactamente? ¿Qué es un constructo bien definido en la literatura? Entonces, si uno hace todo esto adecuadamente, luego pasa a la validez de contenido, que es donde muchos fallan, dice el apoyo agente, donde aplicamos este o este, evaluando claridad, coherencia, relevancia, etc. Pero les doy otra noticia. Esta parte, sobre todo claridad, estamos en una discusión, y eso es nuevo, y seguramente en el próximo encuentro habrá luz verde o humo blanco. Estamos en la idea de reevaluar esa parte. Porque con la construcción de los agentes de manera adecuada, no deberían de llegar ni ambiguos, ni con problemas de redacción, ni tal vez ni falta de claridad. Eso creo que se puede reevaluar, pero estamos en ese avance. El panel de expertos, etcétera. Operacionalización, un ítem, una sola idea, etcétera, etcétera, etcétera. Luego la piloto, nos dan todo el proceso, pero entonces, ¿qué pasa cuando ya nos lo devolvieron? Cuando ya lo devolvieron, a ver, la primera recomendación es tratar de hacer un paso de este estilo. Se debe de hacer. Claro, la persona llega al ecosistema, acá donde estamos nosotros, acá, llega al ecosistema y entra a la fase 2. Bueno, ya se supone que la 1 la pasó bien, entra a la fase 2 y llega aquí, a abrir esto. Y aquí le va a decir, tengo esta idea, o este es lo que quiero analizar, las dimensiones son estas, he leído que hay estos autores que la avalan o no, por favor, vamos a configurarla de mejor manera o a afianzar esas definiciones, esos conceptos, cómo los construyo. Ahí hay una parte conceptual. Y es todo el proceso. Pero si ya se hizo, si ya pasó, ya es la sugerencia de los pares, entonces lo que tenemos es venirnos para el sistema de auditoría. Porque en el esquema, en el ecosistema, viene en orden, todo ordenadito. Y estos 4 pedazos los vamos a trabajar en el curso. Bueno, realmente era hasta el lunes en las inscripciones, hay algunos que ya saben que los vamos a mantener. Hasta más adelante. Sistema de auditoría y revisión. No lo vamos a abordar ya, pero este es un sistema muy potente. Esto no lo tenemos en toda partecita, pues me disculpan, ¿no? Porque aquí ya entro auditoría en checklist de seguridad, es decir, si se han hecho todas las cosas bien. Y vamos y nos lo va a revisar de mejor manera. Bueno, de mejor manera es un dice, sino que ya tratará de darle respuestas a esas inquietudes. Ya de mi lado es releer el marco teórico, decir, o mejor, tener claro cuáles autores avalaron o de dónde se apoyaron
para definir esos constructos y de hecho las dimensiones, y ahí está la parte operacional y todo eso, y las referencias, ahí estaba al lado. Pero cuando se escriba, bueno, los hallazgos llegan por añadidura, la parte estadística, etc. Pero ya en la discusión, pues obviamente hay que referenciar otros artículos, otros estudios, y mencionar que nosotros lo que se encontró en el estudio particular, según esos autores que ya vimos atrás y que estuvo avalado por estas herramientas o por otras, entonces ya queda aislado las dos cosas, no quedan sueltas. Además, como se mencionó en la primera parte, el objetivo está cruzado ahí también, no es que nada quede suelto. Dicho de otra manera, en el artículo, en la introducción, objetivos, debe ir hiladito todo, y lo que está en discusión, haberse mencionado o bien marco teórico o bien en la introducción, que es donde más se estila. Pero aquí llegaríamos a este lado. Voy a dejar un video adicional del tema para mostrarles lo que vamos a trabajar en el curso, por un lado, que nos sirve, y segundo, eliminar todas estas dificultades que estamos mencionando y las que se van a mencionar y las que nos vamos a encontrar en la generalidad.